Seguimos con otro episodio de este interesante conversatorio con la ingeniero María Isabel Dictan-Howard acerca del impacto de las fallas en la impermeabilización. En esta oportunidad hablando de un aspecto como lo son las jardineras. Las jardineras, hermosas, forman parte hoy en día del diseño de las edificaciones. Mientras más humanizadas estén, pues más hermosas son, mejor se venden. Los inmuebles que tienen diseños con jardineras, pero las jardineras tienen que ser tratadas de forma adecuada. Y el efecto que vamos a ver, la sintomatología que genera ahora la falla en una jardinera, puede estar asociada desde el desprendimiento de los acabados en los techos, como el desprendimiento de parte de la losa de techo. Podemos ver desprendimientos completos que pueden caer sobre un vehículo, en el mejor de los casos, y no sobre una persona o un transeúnte o un usuario del inmueble. Pero también el deterioro prematuro del material del que está hecho la jardinera. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esa jardinera que es de ladrillos macizos comienza a disgregarse. O podemos ver cómo las paredes de donde está adosada la jardinera comienza a penetrar la humedad hacia la pared perimetral, o en el mejor de los casos empieza a manchar la pintura de la carrocería de los sótanos, que es uno de los casos muy comunes en los condominios, cuando empiezan a fallar y empiezan a gotear. Sí, digamos que dependiendo del área verde que contenga esa jardinera, del material que está hecho esa jardinera. En esta oportunidad estamos viendo un ladrillo macizo, pero también hay jardineras que el perímetro es concreto obra limpia. Sí. Y entonces empezamos a ver cómo se va aflorando esa humedad al exterior, desprendimiento de acabado, por no tener una correcta impermeabilización. Muy bonita, embellecen la edificación, pero si no son tratadas correctamente se traducen en efectos que son contrarios, y finalmente es el bolsillo de cada habitante quien tiene que cubrir estas reparaciones. Y bueno, y entonces se ve el síntoma, y entonces lo que fue diseñado para embellecer la edificación, lo que hace es mostrarte una cara de daño por humedad, por desprendimiento, por deterioro en las fachadas, en las azoteas, e inclusive cuando tenemos en los balcones jardineras, muchas de las jardineras filtran, y a quien dañan es al vecino de abajo. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a evitar? Importantísimo, porque nuestro público está esperando que vas a recomendar cuáles son esos aspectos que deben cuidar, porque deben existir este tipo de aspectos. Por supuesto, la jardinera no es solo un cajón contenedor de tierra donde yo voy a poder sembrar lo que quiera. No, las jardineras tienen que ser bien diseñadas, y así como en las azoteas hablábamos de eliminar los 90 grados para que no se empose en las esquinas el agua de lluvia, en las jardineras también hay que eliminar esos 90 grados construyendo media caña para evitar que el agua de lluvia o de riego se empose en las mismas. Hay que garantizar una adecuada pendiente del piso de la jardinera y el diseño correcto del sistema de drenaje, porque hacer un cajón para una jardinera donde toda el agua que caiga se va a quedar allí como que si eso fuera una piscina, eso va a generar daño a la pieza en sí, a la jardinera en sí, pero también a los otros sistemas. Entonces existen, además de eso, el diseño del diámetro adecuado del sistema de drenaje para que toda esa agua que se calcula pueda quedar allí, drene rápidamente. Y existe una norma para jardineras. Claro, en la norma Covenin de la que hablábamos inicialmente, la norma Covenin para impermeabilización 3400-1998 establece detalles como los que vemos acá, donde no solamente te indica claramente cuáles deben ser las pendientes de los pisos de la jardinera, sino también detalles para que el tubo por donde va a drenar el agua funcione de forma adecuada, sin que se tape, sin que se obstruya
por la tierra o por las raíces de los árboles de las plantitas que se pongan en la jardinera, no árboles, plantas adecuadas para el tamaño, la sección, la dimensión de la jardinera. Entonces, son detalles donde se debe garantizar pendiente, medias cañas, colocación del impermeabilizante, del sistema de drenaje, de manera tal que funcionen, y por supuesto la inspección permanente de todas las áreas que pueden verse afectadas por la filtración de las jardineras, que nos puedan advertir de forma oportuna que algo está fallando. Porque muchas veces las jardineras que son impermeabilizadas con membrana, con el transcurrir de los años y con el trabajo del jardinero, donde se hace movimiento de la tierra con cierta frecuencia, genera roturas en el manto que solamente pueden ser descubiertas cuando empieza a observarse una humedad en paredes o en losas de techo. Y sobre todo que a veces este tipo de jardineras están encima de los sótanos que forman parte de estacionamiento, lo que observa el vecino es que por la parte de abajo está percolando agua. Correcto. Por la parte de arriba no se observa nada, hay una fisura evidentemente en el manto, por allí empieza a percolar y empezamos a ver en la parte de abajo cómo esa percolación va ocasionando daño, va cayendo encima de los vehículos. Sí. Y como bien mencionabas anteriormente, al ser parte del subsistema de una edificación, debe ser objeto de un mantenimiento preventivo para evitar daños posteriores. Hay un detalle muy importante y que lo hemos observado. Muchas veces las jardineras tienen un sistema de drenaje diseñado de forma inadecuada, pero que permite, aunque esté fuera de norma, el diseño de drenajes horizontales para que drene hacia la parte horizontal de los patios y no vertical, que son tapados a exprofeso de manera tal que la jardinería tenga menos trabajo de riego y que se mantenga la humedad por más tiempo. Por lo tanto, hay que estar pendiente de revisar todos esos drenajes de manera que no estén obstruidos por bolsas o por objetos y que cumplan su función de descarga del agua excedente de las mismas. Y sobre todo mencionabas algo, el tipo de área verde que contiene esa jardinera, porque no es lo mismo una bromelia o un área verde de un tamaño considerable a tener allí unos chaguaramos que hemos visto, y por supuesto ese tipo de impermeabilización y ese tipo de recubrimiento debe ser adecuado para soportar esa área verde que colocaron en esa no, es que las raíces de los árboles, dependiendo del tipo de árbol, no solamente va a romper la impermeabilización, va a romper la jardinera también. Claro. Aquí pues observamos qué punto tan interesante y tan trivial este tema de las jardineras en una edificación. Así que te invitamos al siguiente episodio, donde vamos a estar conversando del tema de juntas.